Bien, nos vamos aquí al Octave. Voy a activar el indicador de la lucecita esta verde, roja, que está aquí. Y bueno, comenzamos. Bueno, en este momento estoy transmitiendo desde mi casa, no estoy en la computadora de la oficina, ¿ok? Bueno, me acabo de dar cuenta que aquí no tengo el algoritmo que hice la semana pasada. Vamos a ver si tengo por aquí algún algoritmo viejito de bisección. Tengo algunos algoritmos viejos, pero bueno, de todas maneras ese algoritmo no es difícil de recordar. Vamos a escribirlo aquí rápidamente. A ver. Bueno, la otra opción es que me venga yo para acá para... Aquí está. Vamos rapidito a módulo 7. Creo que en módulo 7 yo subí el programa. No recuerdo, la verdad. Vamos a ver. Ok. En el módulo 2, en métodos programados en Octave. Vamos a ver. Vamos a ver si es este mismo que está acá. Vamos a descargarlo. Está un poquito lento. Debe ser porque estoy, ¿cómo se llama? Estoy compartiendo la... Vamos a ver si por aquí lo descargo. Bueno, es que esta es la versión vieja. Bueno, no importa. Como lo descargué. Descargué fue falsa posición. Bueno. Qué fastidio. Bueno, vamos a escribirlo rápidamente porque si no se nos va a ir la mañana aquí con estos problemas de conexión. Bien, si mal no recuerdo, habíamos definido XA, ¿verdad? XA input. Volví inestable la conexión. Déjame cerrar esto porque de verdad no es buena idea estar descargando archivos mientras uno está con Zoom. XA dos puntos. Bueno, manera de repaso, pues. Luego, con bisección, uno agarra y después uno copia y pega esto. Donde está la A, sustituyo por la B. Utilizo letras mayúsculas para evitar confundir ¿cómo se llama esto? Con cualquier función o variable constante que ya esté predeterminada en la librería de funciones o en la misma sintaxis del programa. Piensa que estoy definiendo x a, x b y epsilon, ¿verdad? Luego, la siguiente parte de este algoritmo, ¿cuál vendría siendo? Sería entonces el do. ¿Ok? Metemos una sangría por aquí. Calculamos xm, ¿verdad? xm sería igual entonces a xa más xb entre 2. Luego, después de eso, se evaluaría los valores de FA y FM. ¿Okay? Habíamos definido FA igual a, utilizando de una vez la fórmula, estábamos trabajando con la función exponencial de x menos 3 por x. ¿Okay? Hacemos lo mismo para FM, porque esto, por supuesto, estos cálculos se necesitan ¿para qué? Para evaluar el bolsano. El bolsano lo hacemos evaluando FA por FM. Pero por supuesto, antes de hacer esa evaluación es necesario que esos valores existan. Ahora sí viene la evaluación del bolsano introduciendo o anidando una estructura condicional. Si el FA que acabamos de calcular por el FM que también hemos acabado se acabó de recientemente se calculó, okay, en la línea 7 es menor o igual, vamos a ver si puedo invocar el menor o igual con al 60, sí, es menor o igual que 0. Entonces, si eso es verdad,
¿Qué significa? Que entonces la raíz está en el primer subintervalo que está comprendido entre xa y xm, y por lo tanto a xb se le cambia el valor. Entonces xb recibe el valor almacenado en xm. Si no, entonces la raíz está en el otro subintervalo, el que está comprendido entre xm y xb, y por lo tanto xb conserva su valor y xa se actualiza al valor de xm. Esto es, por supuesto, para definir el nuevo subintervalo. Cerramos esta estructura condicional y entonces cerramos el bucle. Cerramos el bucle con el criterio de parada. Valor absoluto de xb menos xa menor que epsilon. ¿Okay? Cuando en algún momento, en alguna iteración, esto se haga verdadero, entonces se sale del bucle y se va a reportar el último valor de xm alcanzado. Para diferenciarlo bien, okay, simplemente generamos una nueva variable xr que va a corresponder al valor de la raíz. Le asignamos a xr el último xm alcanzado en el método. Y después en un printf, que es una función que nos permite mostrar salidas, ¿okay? O resultados, escribimos o definimos el formato de salida del valor de xr. El formato de salida va a estar acompañado de una cadena de caracteres que diga xr dos puntos con espacio vacío, y el formato de salida del valor almacenado en xr vamos a definirlo de esta forma. Colocamos porcentaje, punto, después del punto, que es el punto decimal, colocamos el número de valores que queremos que salga, número de valores decimales con los que queremos que salga ese resultado. Vamos a suponer que queremos que salga con 4 cifras decimales. Cerramos la especificación de formato con un carácter F. Agregamos un salto de línea con los dos caracteres, el slash volteado y el n. Cerramos con una apóstrofe esa cadena de caracteres, cerramos el campo con una coma y luego especificamos la variable donde va a estar contenido el valor que queremos representar en esta cadena de caracteres dinámica. Cerramos la función y con ello ya está listo. Vamos entonces a probar nuestro programa rápidamente. Por supuesto hay que salvarlo, no tiene nombre todavía. Vamos a salvarlo como bisección. Tengo como 400 versiones de bisección de todos los años que llevo trabajando con esto. Bisección. Estamos en el año 2021. Bueno, vamos a colocar bisección 20, 21, 25 porque es el term donde estamos actualmente trabajando. Fíjense, ¿saben por qué sale este error? No es un identificador válido. Pero ¿por qué ocurre esto? Porque yo agarré y puse un carácter especial. ¿Cuál es el carácter especial? La O acompañada del acento o de la tilde. Lo que hay que hacer es quitar esa tilde de allí. ¿Desea seleccionar otro nombre? Sí. Entonces vamos a colocar bisección sin la O con la tilde. 20, 21, 25. Ahora sí. Perfecto. Ahora sí lo acepto. Vamos a ver cuál fue la interacción. Es la tilde. Correcto. Muy bien. Muy bien. Están pilas. Chévere. Aquí tenemos ya definido entonces el programa. Empezamos entonces a ejecutarlo. Habíamos trabajado con este ejemplo de... A ver si tengo por aquí. Estaba preparándoles un material adicional de falsa posición. Por eso... aquí está el de bisección. Habíamos trabajado con este método. Bueno, vamos a trabajar con esta función exponencial de x. Vamos a trabajar con este intervalo 0.6, 0.7, rapidito. 0.6, 0.7, 0.01 y listo. Perfecto. Entonces fíjense, aquí tenemos este resultado. ¿Cuáles son las mejoras que nosotros podemos hacer aquí al método? ¿Okay? Aquí es donde yo quería llegar.
Dice que aquí nos da 0.6188 si comparamos con el resultado tabular 6187.5. Bueno, fíjense que aquí el resultado está expresado con 4 cifras, 5 cifras significativas, pero después la redondeamos a 3. ¿Cómo podemos nosotros ajustar esto? Bueno, fíjense, nosotros podemos volver aquí a jugar aquí con esto y en vez de colocarle 4, vamos a colocarle 3 y repetimos el procedimiento. 0.6, 0.7, 0.01 y ahora sí nos da el resultado redondeado tal cual como se ve aquí. Supongamos que en vez de yo querer trabajar con 3 cifras significativas, quiero trabajar con 5, como se ve acá en la tabla. Volvemos aquí al editor y cambiamos entonces de 3 a 5 cifras significativas. Fíjense cómo es importante conocer, saber la sintaxis del programa para, aunque ustedes no lo programen desde cero, por lo menos sepan interactuar no solo con el programa en ejecución, sino con el programa en modo edición también. Porque ustedes pueden, para que ustedes sepan cómo de alguna forma modificarlo a su antojo para sacar algún tipo de provecho o ventaja. Volvemos a repetir. Y ahora sí nos da el resultado tal cual como lo arrojó, como se arroja en la tabla. 0.61875, 0.61875. Con 5 cifras significativas en la parte decimal. Para eso es que sirve entonces este especificador de formato. Dependiendo de la cantidad, el número entero que yo le coloque aquí entre el punto y la F, yo puedo establecer con cuántas cifras significativas en la parte decimal quiero que salga el resultado. Si quiero que salga con 5 cifras, con 6 cifras, con 10 cifras, como sea más práctico posible. ¿Okay? Vamos a hacerle otras mejoras a este algoritmo para que, fíjense bien, presten atención. Supongamos que aparte del resultado que me está arrojando, que es el valor de XR, yo quiero también conocer cuántas iteraciones se efectuaron, ¿ok? Para de alguna forma poder medir el grado de eficiencia del método. Es decir, recordemos que para evaluar un método numérico podemos hacerlo con base a 2 indicadores claves que son eficiencia y eficacia. Eficacia es qué tan preciso es el resultado y eficiencia es qué tanto recursos o qué tanto trabajo computacional se realizó. Y la mejor medida del trabajo computacional es el número de iteraciones. Mientras más iteraciones, más trabajo computacional requirió y por ende menos eficiente es el método. ¿Okay? El mejor método siempre de alguna forma se va a establecer es en términos de que sea el que menos trabajo computacional requiera y el que más preciso sea el resultado. O sea, mejor precisión con menor cómputo. ¿Ok? Esas son las dos medidas. Vamos a establecer aquí un contador que nos permita medir el grado de eficiencia de este método de bisección. Para ello, definimos, después de la línea 3, metemos una nueva línea 4 y definimos un contador. Ese contador vamos a llamarlo K y esa variable contadora le vamos a asignar como valor inicial, vamos a colocarle 1. ¿Okay? Que corresponde a la primera iteración. Pero luego, dentro del bucle, justo después del fin o el end de la estructura condicional, podemos incrementar el valor de K. Si mal no recuerdo, creo que se hace con un doble más. Ese doble más nos permite a nosotros hacer qué cosa? Incrementar en 1 el valor de K. Esto es equivalente a que uno escriba esta instrucción. K igual K más 1. ¿Ok? Pero si lo prefieren, podemos hacer K doble más. Creo que es así. No recuerdo ahorita. Si no, si me sale algún error, lo corregimos rapidito. ¿Ok? Chévere, sería K doble más. Muy bien. Luego entonces nos vamos al printf. En el printf, fíjense que yo puedo agarrar y colocar tantos, puedo colocar otra variable más que diga, por ejemplo, K. Pero por supuesto, si yo quiero que el K se vea reflejado dentro de la cadena de carácter del resultado, yo debería entonces, fíjense, después del salto de línea, meter aquí K o escribir algo que sea más expedito.
Iteraciones. Dos puntos. Y entonces, fíjense lo que colocamos acá. Porcentaje, punto. Las iteraciones es un número entero, por lo tanto no quiero que tenga cifras significativas en la parte decimal. Entonces colocamos 0F. Colocamos salto de línea. ¿Ok? Y listo. Otra cosa importante, ¿cuál va a ser el valor de K que yo quiero que se refleje aquí? Porque si nos vamos a la tabla, fíjense que el valor de I en este, bueno, puede ser K también, puse I, puse K, pero puede ser I perfectamente. Lo que pasa es que quiero reservar la variable I para el método de la falsa posición modificado, que lo veremos en breve. La variable contadora, que es la que representa esta columna, fíjense que alcanzó hasta el valor 5, pero si se fijan bien, el número de iteraciones que fue en el cual se alcanzó el valor de la raíz fue en la cuarta iteración, porque realmente en la quinta iteración lo que se hizo fue evaluar el criterio de parada y al dar verdadero, entonces ya estos cálculos pierden sentido y ya no tiene sentido realizar estos cálculos. Entonces realmente lo que queremos demostrar es en cuántas iteraciones se alcanzó el resultado correcto o el resultado que satisface el criterio de parada. Y realmente es en I-1 o, para ser concisos con nuestro algoritmo, K-1. Bien, entonces nosotros podemos manipular las variables, inclusive colocar ecuaciones o expresiones dentro de estos campos que estén en función de las variables que nosotros queremos reflejar acá. Y el programa automáticamente hace lo siguiente: conforme yo vaya colocando en el mismo orden en que aparecen las referencias a valores numéricos, en ese mismo orden yo tengo que colocar las variables que contienen dichos valores. ¿Okay? Si aquí hago referencia a XR, la primera variable que debo colocar aquí, ¿okay?, después de la coma, tiene que ser XR. Si después sigue las iteraciones, entonces debo colocar K-1. ¿Okay? En ese mismo orden. El mismo orden en que aparezcan de izquierda a derecha en la cadena de caracteres es el mismo orden en que tienen que aparecer las variables acá. Con eso estaría ya listo. Vamos a volver a ejecutar el programa. Disección, volvemos a colocar 0.6, 0.7, 0.01 y fíjense. Bueno. Fíjense por qué aparece respuesta 1, respuesta 2, respuesta 3, respuesta 4. Porque cuando nos venimos para acá, ¿qué sucede? Yo no coloqué el punto y coma aquí al lado. Vamos a volver a ejecutarlo. 0.6, 0.7, 0.01 y ahora sí. Iteraciones, 4 iteraciones, tal cual las 4 iteraciones que se requieren para alcanzar el valor de XM. ¿Ok? El resultado esperado. Muy bien. Entonces, y fíjense que no me interesa que me muestre el número de iteraciones. Para que no me muestre estas iteraciones, o sea, estos resultados parciales o intermedios, los que se van generando dentro del bucle, es necesario colocarle al final de la línea de comando el punto y coma para que me lo omita, porque pueden haber casos en los que de repente el número de iteraciones puede ser 20 iteraciones. O sea, imagínense si en vez de aparecer 1, 2, 3, 4, me aparecen del 1 al 20. Me va a saturar la pantalla y eso a mí no me interesa. Faltó punto y coma. En iteraciones no se colocaba el punto cero, que no entendí eso, Valeria. Si no se colocaba el punto cero, que mostraría, te va a arrojar un error. Te puede arrojar un error. Entonces, para evitar errores o comportamientos inesperados, sigan entonces el método. Pues. El cero, que es lo que me indica 0 cifras significativas en la parte decimal, 1 una cifra significativa en la parte decimal. Como estamos trabajando con iteraciones, las iteraciones son números enteros. ¿Ok? Entonces se coloca punto 0 y listo. Bien. Chévere. Entonces ahora con esto ya tendríamos casi listo. ¿Ok? Vamos a hacerle una última, otra mejora. Todavía nos faltan 2 mejoras adicionales a este método. La otra mejora sería que yo quiero mostrarle yo quiero que el programa no solamente me muestre una medida de la eficacia, perdón, una medida de la eficiencia. Me está diciendo, oye, grado de eficiencia, 4 iteraciones, chévere. Pero vamos a ver ahora el grado de eficacia. El grado de eficacia es agarrar y meter el valor de XR en la función para saber
qué tan cercano a cero me hace la función el valor de XR obtenido. Entonces, fíjense lo que hacemos aquí. Escribimos entonces acá FR, definimos esta nueva variable que sería la función evaluada en la supuesta raíz, evaluado en exponencial de XR menos 2, perdón, es menos 3 por XR. Fíjense que estoy utilizando la misma ecuación que tengo por acá, pero en vez de evaluarla en XA o en XM, la evalúo en el XR alcanzado, el que está aquí fijado. Y por supuesto mi printf, fíjense que tengo dos opciones. Yo puedo agarrar y añadir otro, después de este último salto de línea, a escribir FR, dos puntos, etcétera, 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 y después agregar aquí otro. Eso lo puedo hacer. ¿Ok? Eso por lo menos me ahorra una línea, me mantengo en la misma línea de comando. Lo fastidioso es que de repente se hace un poquito largo, ¿ok? Para escribir, para evaluar, para detectar algún error o hacer algún ajuste o mejora. Aquí en este caso yo también tengo la otra opción de escribir otro printf. De hecho, yo puedo escribir tantos printf como variables yo maneje aquí en el programa. O sea, fíjense lo flexible que puede ser esta sintaxis. ¿Ok? Pude haber hecho un printf para XR, otro printf para iteraciones y otro printf para FR. ¿Ok? Vamos a, para nosotros poder evaluar la eficacia del método, vamos a evaluar esa raíz, ¿ok? Ese 0, con 7 cifras significativas en la parte decimal para ver qué tan cercano a 0 de verdad es ese resultado. ¿Ok? Ponemos salto de línea, cerramos la cadena de caracteres, cerramos el campo y colocamos FR en el siguiente campo. ¿Listo? Con eso ya tenemos entonces listo esta nueva mejora. Fíjense que tengo la pantalla un poquito saturada. Vamos a limpiar esto y esto. Vamos a escribir clear y CLC. Y volvemos a ejecutar. Fíjense que yo puedo acceder al programa desde este botoncito. Vamos a darle salvar. O inclusive puedo hacerlo desde el historial de comandos. Vamos a hacerlo desde el historial de comandos para variar un poco la cosa. Si accedemos desde el historial de comandos, es importante hacer clic acá para que se active el cursor. ¿Okay? Listo. 0.6, 0.7, 0.01 y listo. Fíjense que entonces con 4 iteraciones, cuando evaluamos la raíz, nos da que el valor en FR es cercano a 0. Oye, pero de repente es cercano a 0, pero no tanto como de repente. Ya depende de los gustos del consumidor, pues, como quien dice. ¿Cómo pudiéramos hallar un valor de XR tal que el FR sea mucho más pequeño? Simple. Bueno, tenemos por lo menos la opción de que el epsilon sea mucho más pequeño todavía, en vez de una centésima, que sea de una milésima. ¿Qué sucede si lo hacemos de una milésima? 0.6, 0.7 y 0.01. Fíjense que no cambia mucho el resultado, más bien se va se acerca a 0, pero por la izquierda, por eso del signo negativo. Vamos a hacer esto con un epsilon mucho más pequeño aún. Entonces fíjense que con un epsilon mucho más pequeño se alcanza un valor que podemos juzgar como más preciso, ya que el FDR si es mucho más pequeño, ¿okay? Con 7 cifras significativas, solo la última es distinta de 0. ¿Okay? Se acerca a 0 por la izquierda, eso es lo que nos dice el signo negativo, pero fíjense el número de iteraciones. Imagínense hacer esto a mano en una tabla, hacer esta tablita que está aquí a mano. No sería de 5 filas, sería de 18, porque sería 17 más la 18ava, donde se detecta por fin que se cumple el criterio de parada. ¿Okay? Por eso es bueno trabajar esto en computadora. ¿Okay? Esto que nos dice que el método, en este caso, con un epsilon de casi una millonésima, se obtiene un resultado bastante eficaz, pero en términos computacionales es poco eficiente.
¿ok? Porque se requiere de mucho trabajo en comparación con las 7 iteraciones del caso anterior y las 4 iteraciones del caso inicial. ¿Ok? Bueno, vamos a ver ahora la última mejora que le podemos hacer a este algoritmo. La última mejora es esta. Fíjense qué pasa si de repente nosotros queremos trabajar con otro problema. Un problema que sea, por ejemplo, otra función. ¿Qué tendría que pasar? Si vamos a trabajar con otra función, tendríamos que entonces editar la línea de código 7, la línea de código 8 e inclusive la línea de código 17. ¿Lo ven? ¿Y qué sucede con eso? Si nosotros no editamos esto, entonces estaríamos tratando de resolver un problema de una función, pero con otra ecuación. ¿Ok? Ahí ya se nos genera un inconveniente. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a tomar de referencia, a ver, métodos abiertos, métodos cerrados, problemas propuestos. Vamos a ver esta guía que está por aquí. Supongamos que entonces queremos entonces trabajar, resolver este problema, el de la, ¿cómo se llama? De la guía de propuestas, el problema número 1 de problemas propuestos. Y lo queremos resolver por acá. Entonces tendríamos que editar esto. Pero a veces uno por descuido, de repente uno edita esto, editas esto, pero se te olvida editar esto. Y entonces te va a arrojar resultados extraños, como que, por ejemplo, si alcanzaste la raíz porque editaste correctamente estas dos ecuaciones, pero después cuando vas a evaluar el valor de XR, lo estás evaluando en la ecuación anterior. Y entonces no necesariamente te va a dar 0, te va a dar cualquier otra cosa. Entonces vas a tener esos resultados confusos, que oye, wow, alcancé la raíz, el criterio de parada se cumplió, pero me está dando otra cosa. Entonces, ¿qué solución podemos brindarle a eso? Ajá, el CLC simplemente lo que me permite es limpiar esto que está acá. Inclusive el clear me limpia el espacio de trabajo, las memorias. Ah, ok, chévere. Bueno, entonces fíjense, ¿cuál sería la mejora que podemos nosotros generar acá? Existe, voy a limpiar todo esto que está aquí. Me quedan 9 minutos. Vamos a aprovechar estos 9 minutos para presentarles esta nueva mejora. Nosotros podemos crear funciones anónimas, ¿okay? Que es así como se denomina en MATLAB y por ende también en Octave. Podemos crear funciones anónimas o funciones privadas, funciones temporales que pueden permanecer solamente durante el tiempo de ejecución y quizás mientras esté activo en la memoria de la, en la memoria o espacio de trabajo, ¿ok? Pero ya del momento en que nosotros cerremos el programa, le damos clic aquí para cerrar la aplicación, ya esa función desaparece. ¿Ok? Eso se conoce como funciones anónimas. Ahora, ¿cómo la podemos crear? Fíjense, ahí, esta sería una sintaxis. Había una sintaxis que es utilizando la función inline combinado con input, que esos son los, como se ve en los algoritmos que están montados en módulo 7, que es como la versión antigua. Pero de un tiempo para acá se difundió una nueva mejora en ese tipo de funciones, que es utilizando la notación arroba. Ajá, tenemos bucle infinito. Ese bucle infinito lo vamos a estudiar cuando lleguemos a falsas posiciones. El bucle infinito tiene que oprimir al mismo tiempo las teclas control C. ¿Ok? Se lo voy a escribir por acá. CTRL más C. ¿Ok? Control C. Oprímalas al mismo tiempo, están del mismo lado. ¿Ok? Recuerde que es el control que está abajo en la esquina inferior izquierda del teclado. Oprímelo varias veces, en algún momento lo debe agarrar. Si no, entonces si no te deja salir del programa, entonces si no te sale o si no te permite todavía salir del bucle infinito, pues simplemente oprime control al suprimir, busca la aplicación, ¿ok? Por ejemplo, no sé si están duchos con este. Ah, ya salió, perfecto.
Sí, a veces no sale a la primera, sino después de varios intentos. Eso ya también depende de la memoria, de la capacidad de la, ok, el RAM de la computadora. Bien, volvamos a la función anónima. Supongamos que yo quiero definir esta función. Definimos f igual, ok, y colocamos algrade arroba, y quiero que esa función dependa solamente de la variable x. Seguido de esa anotación escribimos, por ejemplo, x al cuadrado menos 1. Le damos enter, no le voy a poner punto y coma, simplemente quiero que vean qué resulta. Me está definiendo una función y fíjense lo que ocurre aquí en el espacio de trabajo. Me genera una especie de variable denominada f. La clase es una función handle, o si lo vemos como eso traducido oficialmente, una traducción oficial, no literal, sino oficial al español, sería función anónima. Dimensión 1, 1, no tiene valor, ¿ok? Básicamente es una función que cuando yo le vaya a dar clic aquí para cerrar el programa, la función va a desaparecer. O si yo escribo clear, también va a desaparecer del espacio de trabajo. Pero mientras esté aquí, yo la puedo utilizar. Fíjense cómo funcionaría esto. Supongamos que yo escribo f, perdón, aquí, f de 2. Fíjense qué es lo que arroja 3. Claro, porque si yo escribo 2, lo mete en la función, ¿verdad? Y entonces va a evaluar 2 al cuadrado, 4 menos 1, 3. Puedo inclusive escribir y igual f de 5. ¿Y que me devuelve? He creado la variable y f de 5 sería 5 al cuadrado menos 1, 24. ¿Ven? Fíjense que yo también puedo agarrar y generar, ¿cómo se llama? Funciones anónimas de dos variables. Vamos a definir, por ejemplo, esta otra función, g. Recuerden la notación, igual, arroba, x y y. ¿Ok? Una vez que cierran el paréntesis, escriben la ecuación que les interesa. X al cuadrado menos y más 0.5. Listo, hemos definido una segunda función anónima. Entonces escribimos, por ejemplo, z, o podemos escribir g, pues, 2, 2. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el programa? El valor 2 se lo va a asignar, como está en el primer campo, se lo va a asignar a x, y el valor y, como está en el segundo campo, el valor 2 se lo va a asignar aquí a y. Bueno, vamos a diferenciarlo, vamos a colocar 3. ¿Ok? Veamos qué sucede. Me responde 1.5. Veamos, 2 al cuadrado es 4. 4 menos 3 es 1, más 0.5, 1.5. ¿Lo ven? Este tipo de nomenclatura es bastante práctica cuando, por ejemplo, trabajamos con funciones. Esto, por supuesto, nos va a servir mucho cuando trabajemos con derivadas parciales para los métodos de Newton, ¿ok? Para resolver sistemas de ecuaciones no lineales, pero eso es para el segundo parcial. Pero les puedo, por ejemplo, adelantar que si definimos otra función anónima h, arroba, xy, ¿verdad? Y seguida de ese xy solamente colocamos y al cuadrado más 0.5. Entonces, supongamos que escribimos h, 1, puede ser cualquier valor, puede ser 10 inclusive para la x y 2 para la y. ¿Qué va a hacer el programa? Él va a tomar el valor que está en el primer campo de la h y lo va a tratar de asignar a una variable x, pero al no encontrar la x no hace nada. Entonces luego pasa al segundo campo. Como el segundo campo está asociado a la y, él se lo va a asignar a la variable y que encuentre allí. Vamos a ver qué nos devuelve. 2 al cuadrado más 0.5, 4.5. ¿Okay? Esto es perfecto, esto es bastante útil para trabajar, por ejemplo, cuando veamos ya el tema de ecuaciones diferenciales. Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos valernos de la función anónima para poder resolver o para poder mejorar el algoritmo de
bisección. Nos venimos para acá. Y entonces, después de haber metido XA, XB, epsilon, K, podemos después entonces, después del epsilon, podemos meter aquí, o inclusive de primerito, antes de meter los XA, XB, podemos meter inclusive, definir F, ¿ok? Y escribimos input, F, dos puntos, cerramos apóstrofe, cerramos punto y coma. Pero lo importante es que la persona cuando vaya a ingresar la función al programa, tiene que ingresarla de esta manera. Tiene que escribir la función precedida del arroba paréntesis variable X. ¿Ok? Si no, entonces no va a funcionar. Entonces, ahorita en la siguiente sesión lo probamos. Comprobamos eso. Vamos a terminar de hacer las mejoras acá rapidito. Vamos entonces a definir, por ejemplo, FA. Vamos a escribir aquí simplemente que FA va a ser igual a la función f que acabamos de crear, que se creó en la primera línea de comando, evaluada en XA. Hacemos lo mismo para FM. Y hacemos lo mismo también para FR. ¿Ve? Bien, muchachos, vamos a salirnos de esta sesión porque en cualquier momento nos va a botar y continuamos en la siguiente. No se pierdan, por favor. ¿Ok? Nos vemos ahorita.